que no había activado el audio. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Señor. Antes Sí, no veía doctor. nada, ¿no? Doctor. No, No. mira, Bien, les decía que envié un paquete por el WhatsApp de Monitoría de Psiquiatría, escaneado el capítulo de urgencias de psiquiatría en la edición del 2010 de Los Paisas, o sea, la anterior a la que tenemos en la bibliografía. Y también en la primera página escaneada están dos historias clínicas, lo típico de un trastorno afectivo bipolar 2 y un trastorno afectivo bipolar tipo 1, que sirven también como soporte. Y en el capítulo de urgencia en psiquiatría les decía que es interesante ver, y estaba subrayado y tal, la parte del suicidio, porque vamos a ver que el suicidio no es únicamente, bueno, es muy frecuente el intento de suicidio en adolescentes. Y el enfoque que yo procuro dar y que he aprendido a dar es cómo debemos aprender a hacer un enfoque familiar, porque habitualmente el intento de suicidio del adolescente es porque hay una confrontación en las creencias de los padres y en las creencias de los jóvenes. Y no hay una buena conciencia de los padres. Y entonces, en otras clases les he dicho, necesitamos como buenos médicos clínicos y con una visión social y de salud comunitaria tener esta claridad. El intento de suicidio en adolescentes implica evaluar cómo está el reconocimiento de las diferentes habilidades, o sea, por tanto, inteligencias múltiples en los muchachos y que tanto lo saben los padres. ¿Sí? Por eso me encanta, porque también al WhatsApp de monitoría de psiquiatría también envié todos los documentos. En el de epidemiología, les recomiendo, cuando hablo de personalidad antisocial, van a ver que lo uno a este dibujito, vamos a ver si yo no sé, espere que apareció James Rodríguez acá en el computador. Este cuadrito, cuando miren la parte superior, es lo de la adolescencia, y si ustedes miran la mitad, está déficit de atención, hiperactividad, trastorno negativista desafiante, es el trastorno oposicionista desafiante, y de ahí se derivan los trastornos disociales. Únanlo a lo que yo digo en epidemiología. Y en epidemiología, cuando somos conscientes y miramos la realidad de la prevalencia de los trastornos mentales, les decía, en ese articulito donde dice taller de epidemiología, en la parte donde tratamos los trastornos disociales, hago esas reflexiones sobre cómo la sociedad probablemente podrá mejorar mucho y nosotros como médicos en nuestra práctica vamos a mejorar mucho si enfatizamos en una orientación adecuada de esos conflictos del adolescente, porque el más frecuente es el intento de suicidio, el gesto suicida, que implica ese conflicto con los padres. Entonces los invito a que se lean lo del trastorno disocial, porque es más fácil para uno, cuando uno tiene un buen enfoque humanista y energético e integral del ser, entonces tiende a sí, trastorno oposicionista desafiante. Yo creo, estoy seguro, comprometido con la idea de que nuestra medicina, en la medida que se industrializó, a veces hay un aspecto en el que nos hace perder el horizonte y hacemos parte de lo que facilitamos la aparición de personalidades antisociales, y ni me digan cuando vamos al problema de la guerra en Colombia y tal. Entonces les recomiendo en el taller de epidemiología las reflexiones sobre el trastorno disocial y lo que tiene que ver con una ilusión, que si lo volvemos a acción es una transformación. Y es que ustedes como médicos sepan intervenir un intento de suicidio en un adolescente o un conflicto en un adolescente o un consumo de sustancias en un adolescente, porque hay que evaluarlo desde el punto de vista de la dinámica familiar. Porque lo más probable es que el ambiente familiar no sabe darle una oportunidad a los muchachos y el muchacho coge el camino oposicionista. Ya hemos hablado 20.000 veces de cuál es el sentido normal de ser adolescente. Bien, entonces, como les digo, para hablar de manía, les envié ese capítulo, pero me encantó porque urgencias
es una machera si uno lo ubica bien. Después yo fui médico general, también fui médico residente haciendo urgencias y luego tuve el placer de ser un psiquiatra rural, digámoslo así, porque hice 5 años en el Chocó, una comunidad absolutamente diferente, donde la mayoría de las personas eran de comunidad negra, afroamericana e indígena, donde el mestizo era el extraño. Entonces fue una cosa muy, muy interesante para conocer el ser. Y finalmente el tema de hoy, la manía, es sencillo. Aspiro a poder transmitirles eso. La manía es algo absolutamente sin complicación. ¿Qué es la manía? Debemos tener los criterios diagnósticos. Entonces, la manía hace parte de lo que llamamos trastorno afectivo bipolar, donde se dice que hay una exaltación del estado de ánimo y que en un periodo de 7 días la persona pierde la concentración porque tiene como la sensación de que tiene más energía. Léanse las dos historias que tienen ahí en lo que les pasé en el escaneo de el capítulo de urgencias. Empieza la primera página con las dos historias. Entonces, la manía es que hay un aumento de la energía de la persona, entonces se desconcentra, tiene sensación de grandiosidad, puede sentirse feliz, pues, la felicidad. Y siempre es bueno recordar que del psicoanálisis no quedó algo útil. ¿Qué es la manía? Desde el punto de vista, si podemos decir hoy, del ser o de cómo evoluciona un ser humano, la manía es la negación de la depresión. Entonces, cuando uno escucha el contenido del pensamiento de una persona que está en manía, puede ir ubicando cuáles son las cosas que la aquejan, qué es lo que está negando, de qué es lo que está huyendo, y eso va a poder ayudar en la psicoterapia. Obvio que también vamos a saber dar medicamentos. Entonces, si esa persona tiene aumento de la actividad intencionada, empieza a cometer indiscreciones económicas, como en la historia que está desempleado porque está viviendo el COVID, que agrego yo el COVID ahora, y entonces va y saca los ahorros y se va para un hotel de lujo y se gasta la plata en los ahorros ahí feliz. Eso es evidentemente una manía. Va a quedar sin nada que hacer después. Obviamente lo lleva a la policía porque después no puede pagar todo. No, no sé cómo termina la historia, pero entonces lo invento porque es lo que pasa. Entonces gastó los ahorros y se pasó. Pues como está maníaco y él es dueño del mundo, entonces cuando le van a reclamar, bueno, debe 3 millones más, no, cual que no tengo, no sé qué, pero un policía y a la chibunga y resulta que está psicótico, tienes una manía, entonces paga urgencias. Motivo de consulta traído por la policía. Es fácil. Ahí están los criterios diagnósticos. Entonces, interesante que tengan en cuenta eso para quien quiera ser un médico humanista integral y además recuerden, no estamos exentos de que un familiar también tenga esto. Ahora estoy impresionado porque cada vez más en la medida en que uno es profesor acá en la universidad, obvio, más alumnos, y entonces como muchos familiares nuestros sufren. Yo por eso empiezo por contar, mi tía materna tuvo una depresión con síntomas psicóticos y en esa época que no había tanto tratamiento, le pusieron electrochoques. Yo no pongo electrochoques, pero bueno, es toda una discusión teórica sobre el respecto, aunque tenemos muchos mejores antidepresivos. Y en el caso de mi familiar, tuvo esta depresión con síntomas psicóticos después de que violaron a una prima. Entonces era todo un caos en las creencias católicas, es un drama. Y además otro tío, hermano de mi mamá, también, después de que tuvieron riqueza y prosperidad en el campo colombiano, uno de los hermanos, uno de los tíos maternos, se gastó la plata heredada del abuelo y entonces el tío que era cariñoso con los caballos, era agricultor y todo, él empezó a hacer una manía. No podían confrontarse con su hermano mayor que estaba dilapidando las riquezas que había dejado el abuelo y este hermano menor que sí sabía manejarlas. Es la historia que yo reconstruyo después, cuando he podido ser psiquiatra. Entonces, este tío mío, que era bondadoso campesino y era subvalorado como subvaloramos en la cultura de hoy, con la ciencia y la tecnología tendemos a subvalorar a los ancestros y a los campesinos y el COVID nos está mostrando para dónde debemos realmente ir y valorar todo en su debido ser. Entonces el que no podía contradecir a su hermano mayor, en lugar de la tristeza que hace, de pronto cambia de comportamiento y empieza a mandar matar ganado en X vereda y regala el ganado. ¿Sí? O sea, hizo una manía.
estaba dilapidando la riqueza, pero en esa época nadie sabía. Entonces luego se hizo la depresión, se quería morir, no se afeitaba, se encerró, hizo el episodio maníaco y luego el depresivo, era un trastorno afectivo bipolar, pero en esa época no sabíamos todo lo que sabemos hoy. Y además no había unidades de salud mental, solo estaba Cibaté. Ahí tengo. Entonces, en mi familia hay esos dos ancestros. En el caso mío, ¿de qué me protegió? Que como yo sabía que tenía dos ancestros con rasgos bipolares y yo soy aceleradito, entonces aprendí que debía ser sano. Entonces, ¿qué tal meter cocaína? ¿O qué tal meter alucinógenos, hacer un viaje de viaje? Entonces dije, no, yo como que lo hago natural, entonces recuerdo un camino natural y lo hay en la humanidad además. ¿Sí? Porque si hablamos de Steve Jobs, consumió LSD y tenía un estilo vegano y tanto que cuentan en la biografía de él, lo chistoso que era que pues nadie quería estar al lado porque él comía mucho ajo, no se bañaba, entonces olía sudor. Esas son las anécdotas. Pero bueno, él consumió LSD una vez, él sintió que se le abrió el portal, vio tales cosas, se volvió visionario y construyó su empresa. Pero no se puso psicótico. Hay mucha gente que mete LSD y pi, 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 flashback y repita, como pasa con los hongos. Esas son las particularidades. Entonces, le estoy hablando como yo como médico tenía ese ancestro y seguramente fue una de las razones para que yo estudiara psiquiatría, particularmente no solo medicina. Bien, y así todos podemos tener un familiar que finalmente tenga una enfermedad. Por lo tanto, importante que ustedes tengan una buena visión global, humana, del ciclo vital, de las crisis que enfrentamos padres e hijos para comunicarnos mejor y las creencias limitantes que hay en esta sociedad que son muy grandes. Bien, entonces, cuando llega un paciente maníaco hace parte, como en lo que les escaneé, del paciente violento. Quisiera escuchar de ustedes qué inquietud trae alguien que haya especificado, diga, yo preparé mi clase de manía, tengo esta pregunta por el profesor. Escucho preguntas. ¿Sí leen? Se ve borroso. ¿Para qué ser normal? ¿Para qué ser normal? ¿Ah? ¿Qué tal si nos hace esa pregunta? ¿Qué tal, jóvenes? Si uno está alegre, esa es la dificultad, el grado de dificultad y el reto para uno como humano en el trastorno afectivo bipolar. ¿Cómo diablos sabe uno cuando alguien está maníaco y no es que está alegre? ¿Cuándo es una alegría real? Eso es lo chévere, ese es el enredo que se le vuelve a uno en el diagnóstico de una manía en urgencias. Bueno, preguntas. Ahora pues yo tengo la carreta preparada, pero preguntas. Estos pacientes, doctor, siempre, digamos que su mecanismo de defensa va a ser así, agresivos. No. Con esa pregunta, cuento anécdotas. Me acuerdo que tenía un paciente Torres, era un campesino que venía de la zona ya de la época de las FARC, y él era un cristiano, pero era un tipo macancán, con unas manos de agricultor así, que si te quería cerrar el puño te reventaba, y él hacía manías. Y yo no sé por qué hicimos buena empatía y él me comía cuento, digo yo, o sea, me apreciaba y me respetaba. Y entonces, y además porque tenía, en este caso, el valor cristiano era muy útil en él. Era un tipo súper querido, entonces hablaba de Manuel Marolanda Vélez, yo humo con Manuel Marolanda Vélez, bueno, era genial oírlo hablar en su manía, pero en su manía, por el super yo que tenía a través de la normatividad cristiana, era absolutamente respetuoso y no golpeaba a nadie, ¿sí? Entonces, en el caso particular de él, no era violento, de un lado tal vez por la empatía que hizo conmigo en las crisis, y de otro lado, porque se encauzó muy bien su creencia. Ustedes me han oído hablar mucho del lío que hay con los cristianos y los católicos. Aquí les estoy hablando cómo la cristiandad o el catolicismo es muy útil. No solo aquí en el caso de la manía, para tu pregunta, no todos son violentos. Este
tendía a ser violento y podía ser violento si quien estaba frente a él no lo sabía tratar. Entonces yo me acuerdo cuando llegó el que siempre era el que lo acompañaba, resultó haciendo también una manía. Me lo pusieron al frente en urgencias y dentro de una bola yo veía el carro como se movía, blum, 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 y sale otro gigantón, hermano de este, en plena crisis maníaca. Entonces, me dio risa, pues, hoy les cuento que me dio risa, pero es parte de la satisfacción, ¿no? Los pobres policías enfrentados con ese señor y apenas abrieron la puerta, ¡ah, está el doctor Guerra! Yo con él sí hablo porque no sé qué, ta, 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 me pasó el brazo y fuimos entrando. ¿Sí? ¿Se imaginan? Es una historia bonita de contar. Claro que fue de la experiencia y de la entrega a comprender al otro. Entonces, en ese caso tampoco fue violento, ¿no? De él quiero conectar una anécdota de cómo la manía, la negación de la depresión y cómo el maníaco a veces se comportaría como el borracho en el sentido de que dice muchas verdades, porque como bloquea la parte de la normatividad del lóbulo frontal, entonces es impulsivo y cuenta lo que sea. De este paciente yo que aprendí, estaba hospitalizado cuando llegó la hija con unos pantaloncitos calientes. Y llega y le dice, mija, si yo le he dicho que, y se acuerda que eran cristianos y ir al culto y todas esas cosas, yo le he dicho que no venga así. Mira, ¿cómo se le ocurre? Mire, está mostrando su cuerpo. Usted está en esta edad que es adolescente. Si lo muestra así, la lascivia, o sea, la sexualidad, es que hasta un hombre como yo mayor, pues le dan ganas de comérsela, ¿no ve? Cuídese. No sé si me entienden el mensaje. Para los que creemos en el complejo de Edipo, él mencionó algo que es real. ¿Qué aprendí yo de esto? ¿Cómo? ¿Por qué hay mala comunicación en muchas familias? Porque quien no conoce su inconsciente, cuando llega a la adolescencia de su hija mujer, el papá que tiene una normatividad X o Y, acaricia a su hija cuando es chiquita y todo, pero le crecen los senos, le crece la cola, el cuerpo, se vuelve mujer, y han visto papás que ¡pum! Se vuelven lo contrario por el temor a actuar inconscientemente la seducción al ver una hembra bonita. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Este paciente nos lo enseñó, porque estaba en plena manía. Yo me acuerdo que regañó a la pobre hija que lo iba a ver, a llevarle la comidita, pero fue en pantaloncitos calientes como cualquier adolescente hace. Pero él en su manía describía muy bien el problema de la sexualidad. Bien, entonces no todos son violentos. Otra pregunta. Vale, Doc, gracias. ¿Es conveniente darle confianza a este tipo de pacientes o hasta qué punto puede uno darles esa confianza que usted dice que tenían con usted, doctor, por ejemplo? ¿Cómo hizo usted para que confiaran tanto en usted sin pasar al lado en el cual eso se convierta en algo contraproducente para uno como médico tratante? Es muy bueno. Eso es pura biología. Yo siempre repito lo mismo. Cuando tú vas caminando y ves un perro que te hace de tu actitud, va a depender muchas cosas. Ejemplo, me las doy yo, entonces estoy con cerebro derecho equivocado, ¿no? Ay, qué perro tan lindo. Tú no me hagas así, no me ladres y me le acerco. ¿Qué creen que va a pasar? Pues me muerde. Porque el perro me está diciendo, tengo miedo, siento algo en usted, no se me acerque o si no lo muerdo. Y yo hago negación de, ay, no sé qué, me mordió. ¿Por qué será? Claro, perros canchosos y madres, no. Igual pasa con los pacientes. Por eso es que integramos cerebro izquierdo, conocimiento de cuáles son los criterios diagnósticos, con cerebro derecho, que es la intuición y cómo manejo mi emoción, con cerebro ejecutivo, ¿qué hago? En la medida que yo integro todo eso, la pregunta va a esto. Lo primero es que uno ve, uy, pucha, está como acelerado. Entonces, rápidamente, ¿yo qué aprendí? Dentro del acelere, busco, identifico quién es el apoyo. Si llega con la policía, ya sé que es el que está maníaco. Entonces, yo guardo distancia y lo escucho. ¿Qué le pasa? No, doctor, lo que pasa es que esta policía, usted sabe, usted vio anoche lo que pasó en Bogotá, atropellan, son unos desgraciados, unos hijueputas, mire, desgraciados, así me cogieron a mí, me están maltratando. ¿Sí? ¿Ya me entienden? Entonces él se coge de la realidad, pero yo ya vi, y si lo veo que está raspado, y los pobres policías ahí, entonces yo ya no entro en duda. Sé que está exaltado y está buscando aliados, es pura supervivencia.
pero yo ya lo sentí, lo veo medio despeinado, sucio, y además lo trajeron porque estaba de agresivo. Entonces ahí yo sé creerle a la policía. Enfermera, 2 y 1. Pues ya me he puesto de acuerdo. Entonces 2 es que 2 centímetros de midazolam de la ampollita de 3 y una ampolla de haloperidol, porque es como chiquito. Si veo que llega un macancán como lo que les dije, enfermera, 15 miligramos más 5, porque ya hemos hablado, entonces 15 miligramos de midazolam más 5 de haloperidol que se pueden mezclar y entonces chun chun. Y entonces como tengo a la policía ahí, viene el protocolo para paciente violento. Entonces la gente se va acercando, obviamente, previo cuidado en que la policía esté desarmada. ¿Sí? Porque si no cogen el arma en el forcejeo y hay un muerto. Todo eso es lo que uno piensa en ese momento, en el protocolo del paciente violento. Yo ya identifiqué. Entonces, ¿qué utilicé? Mi olfato, igual que el perro. ¿Me expliqué esa parte para quien me preguntó? Sí, señor. Bien, entonces yo ya utilicé mi protocolo de medicamentos. Y como está la policía, entonces yo soy el orquestador de ese equipo de trabajo, o seguramente ya sé, la enfermera, si yo he trabajado bien con ella, ya saben. Esto es pura anestesia enzimática. Entonces necesitamos 5 personas. Uno para la cabeza, uno, dos, un pie, otro pie, son 4. Más la cabeza, porque si no, muerde. Yo tengo cicatrices, por eso aprendí. Son 5 para inmovilizar el cuerpo. En la medida en que las 5 personas con firmeza y sin armas se van, habitualmente el paciente cede y ve. Pero cuando el paciente está muy psicótico, tocó que entre los 5 lo reduzcan, pero yo ya tengo mi inyección de 15 miligramos de midazolam con 5 de haloperidol y luego viene la inmovilización física y recojo toda la información, ¿sí? Y luego voy colocando, puede ser a la 1 hora o 2 horas, otra ampollita de 5 miligramos con otros 10 miligramos de midazolam intramuscular. No lo utilizamos endovenoso porque no tenemos unidad de cuidado intensivo. Ya, fácil. Y ahí empieza, ¿no? Uno a aplicarle la medicina y ustedes como médicos van a hacer la nota básica, ¿no? Paciente que trae a la policía a quien encontraron en un hotel gastándose el dinero, nos enteramos que pagó una primera parte, pero después no tenía con qué pagar y se agarró a pelear con los policías porque si no sabían que él era una persona muy rica, que no lo fueran a humillar pidiéndole plata, si él podía, bueno, cualquier enredo de una idea delirante megalomaníaca. Y entonces se agarró a pelear con los, ya, entonces toca es contactar a los familiares. Fácil, ¿sí o no? Bien, obvio que hay este tipo de respuestas de exaltación afectiva en otras situaciones. Quiero contarles una historia muy significativa que también aprendí cómo aparece un trastorno bipolar. Y fue una señora que llegó de Puerto López. Lo mismo, todas las dificultades para traer la ambulancia, tal, me la trajeron. Esta es de la época en que empezamos a crear la clínica y el hecho de que yo me haya atrevido a crear una clínica y haya querido trabajar y haya estado, entre comillas, esclavo, fue lo que me permitió adquirir mucha experiencia, porque tuve mucha práctica y porque estaba decidido a hacerlo. Entonces me acuerdo mucho, ahorita no me acuerdo el nombre, pero fue una paciente con la que tuvimos un vínculo muy estrecho de ese tipo, ¿no? Ella estaba agradecida. ¿Cómo llegó? Empezaron a verla que se aislaba, tenía una tiendita, se había separado el marido, se quedó sola, pero había sido profesora, ella era muy juiciosa y ahora tenía su tiendita. Y de pronto un día empezó a no llamar a los familiares y la encontraron encerrada y con un miedo porque en el patio, por donde había una rejilla, por donde entra el agua, si salía una cucaracha, decía, si vieron, ahí está saliendo la sangre, esa sangre es la que el sol, era en verano, este sol rojo es la sangre derramada por todos los pecados del mundo. O sea, tenía una idea delirante de culpa. Estaba viendo un apocalipsis. Entonces, si hay alguien fanático cristiano católico, ve, la Biblia lo dijo, y ay, no, bueno, todos vivimos principios y fines en la vida. Entonces ella me enseñó eso. Diagnóstico, entonces llevaba no sé cuántos días, 1 o 2 semanas, era ideas de muerte y una idea delirante de culpa, episodio depresivo con síntomas psicóticos.
¿sí? Que en el cuadrito que les mostré de los colores, el caso extremo es el síndrome de Cotard, ya no lo llamamos así, pero es cuando en el extremo de sentir que se está muriendo es cuando el cuerpo se le empieza a descomponer y empieza la negación de órganos. Ese sería el caso extremo de una depresión con síntomas psicóticos. ¿Qué les decía? Yo lo asocio, para ejemplificarlo, a la película de Harry Potter, cuando la tía esa canzona lo maltrata y él con la varita, y con Dobby hace unas pilatunas y él con la varita la hincha, que es lo que le pasaría a uno. Imagínense que ustedes se hincharan, se les estalla la piel y entonces se fusionan con el resto del mundo. Eso es una idea delirante. Imagínense sentirla en el cuerpo. Bien, esta paciente que llegó con esa ideación delirante de culpa, obviamente era una depresión psicótica. ¿Qué hay que tratar primero? La hospitalizamos y había que dar antipsicóticos. Estoy hablando del año 97, estábamos aprendiendo a manejar la clozapina, acababa de llegar la fluoxetina, que para nosotros era una berraquera, porque tratar a los depresivos con amitriptilina y imipramina, que son tricíclicos, como la carbamazepina como modulador, y que eso genera un poco de problemas de arritmia, intoxicación y tal. Entonces, imagínense lo que era tratar una depresión con amitriptilina e imipramina, 5, 6, 7, 8, 10 tabletas, más todos los efectos colaterales, y llega la fluoxetina, era una machera. Entonces, si tenía una depresión con síntomas psicóticos, primero su antipsicótico, la inmovilización, porque también estaba en la desconfianza, a mí que me van a dejar, yo no estoy enferma, si el mundo se va a acabar, no entiende, parranda de ateos miserables, el mundo es una desgracia. Bueno, estaba psicótica con depresión. ¿A qué va el cuento? Durante la hospitalización, rápidamente, entonces empezamos con el antipsicótico y empezó a hacer el viraje a una manía. Realmente tenía un trastorno bipolar. Y ya cuando esa hospitalización se demoró como mes y medio, fue durísimo, pero salió con litio nomás. Y ella se mantenía lo más de bien con su litio y muy ocasionalmente, ambulatoriamente, como les digo, era una profesora más o menos organizadita en sus criterios de salud, estaba sola y todo, pero con el litio se mantuvo estable y había tenido, se presentó como un episodio depresivo con síntomas psicóticos, hizo durante la hospitalización la manía y entonces tocó dejarla solo con, bueno, primero el antipsicótico por la depresión, ¿no? Pero fue interesante poder vivir la experiencia de cómo de esa depresión pasó a la manía. ¿Cuál es otra coletilla aquí? Que creo que les va a ser útil a ustedes. Porque estamos hablando de manía, yo les digo, diagnosticar una manía es fácil. Incluso puede ser por una intoxicación de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces usted ya sabe, en urgencias va a ser lo mismo, le toca tenerlo, olfatear el riesgo de violencia, entonces tiene que tener su equipo para inmovilización o con los mismos policías. Eso es rapidito que uno va diciendo tan, 15 miligramos de midazolam con 5 de haloperidol, y entonces si era por sustancias, pues también le va a ir bien, porque pues el haloperidol le ayuda a disminuir la toxicidad de esa psicosis, que es un paciente agitado, pero en este caso por sustancias psicoactivas. Bien, lo que quería decir es que la historia que les conté de la persona que hizo una depresión con síntomas psicóticos y luego la manía es un gran aprendizaje. ¿Para qué? Recuerden que el diagnóstico, la prevalencia de la enfermedad más grande que hay en psiquiatría es la depresión. Entonces sé que al comunicarle esto les voy a ayudar, que fue lo que uno aprendió después de mucho tiempo. Cuando una depresión es así de intensa y que llega a los grados de síntomas psicóticos, es muy probable que sea un trastorno afectivo bipolar. ¿Sí? Entonces, yo les decía cuando hablamos alguna vez de depresión al principio, si yo tengo a un paciente que está deprimido, es mi deber en la consulta externa o en urgencias, donde esté, cuando el paciente me dice, no, todo lo que pasa es que siento que no valgo la pena, que lo que yo sé no es, mire que yo dicto clases y esos algunos, ayer tuve un grupo, no habían ido nada, yo creo que me desprecian, entonces no, ya más me pasa igual porque yo tuve una mujer y me dejó tirado. No, yo no sirvo, doctor, yo no sirvo, a veces no puedo dormir, no tengo ganas de comer, ya he perdido tantos kilos, estoy aparte de la familia, tiene una depresión y es severa, ¿cierto? Si va con un familiar, una de las cosas que yo voy a preguntar, vamos a ver si alguien se acuerda, ¿qué debo preguntar? Estamos hablando de depresión. Yo sé que está de manía, pero como la depresión es más frecuente, ¿cuál es la pregunta que me falta para saber si es una depresión bipolar o es una depresión monopolar? Silencio. Alteraciones de
ánimo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Alteraciones del ánimo? ¿Cuál? ¿Qué preguntarías específicamente? Pues no, o sea, como que no me guiaría como por una pregunta en específico, pero sí como en indagar si ha presentado pues cambios de ánimos bruscos. Eso, esa pregunta te la ayuda a especificar. Como ya sé que tiene depresión, yo voy a preguntarle a él o a los familiares, ¿ustedes alguna vez lo han visto como que esté muy alegre, muy productivo, que hace muchas cosas? O sea, que haya hecho hipomanías o manías, ¿sí? Entonces a veces dicen, ah, sí, doctor, cuando tenía 15 años una vez nos tocó llevarlo a un hospital porque eso decía que él era el enviado de Dios y que iba a salvar a la familia. Había tenido ya una manía, trastorno, o sea, es un episodio depresivo de un trastorno afectivo bipolar, muy probablemente. Entonces, esas de las preguntas que yo debo hacer. Entonces, si tengo a este paciente deprimido y le pregunto a él, me dice, no, yo no recuerdo, pero de todas maneras uno busca un familiar, usted que lo conoce, alguien que lo conozca, ¿no? Porque da risa, ¿no? En la búsqueda de estas cosas, cuando uno busca por fin por teléfono un familiar, ah, no, pero eso yo no lo conozco, es que hace 2 años lo conozco nomás, ¿no? No, o sea, al familiar que lo conoce es en algún momento de la vida lo has visto que tenga episodios en que siente que tiene mucha energía, hace muchos proyectos, que no los termina y como que se acelera y tiene conflictos con la gente por creer que es más fuerte de lo que es. Estoy preguntando si ha tenido episodios maníacos. Es algo que uno debe preguntar cuando alguien tiene depresión. Entonces eso me da una guía. Ah, no, entonces muy probablemente pues, sigo con su antidepresivo y el tratamiento, lo estoy acompañando, la psicoterapia, la relación con la familia y que tome su fluoxetina o desvenlafaxina. Ah, por ejemplo, ahí yo, a ese depresivo, donde al hacer una historia lo más amplio posible, veo que no tiene síntomas afectivos de tipo maníaco, le doy un dual. Yo soy de los que digo, ¿no? En mi ideación, si yo considero que el paciente que está frente a mí fuera como si fuera mi hijo o mi hermano o mi padre, en una depresión yo empezaría de una vez con duales. O sea, le daría preferiblemente desvenlafaxina, porque la venlafaxina tiene ciertas dificultades, puede generar angustia y tal. La desvenlafaxina sería un poquito más adecuada, con menos efectos colaterales, aunque podría eventualmente subir un poquito la hipertensión arterial. No sé si esa es la idea, hablando de depresión. Pero ¿por qué le doy desvenlafaxina a un dual? Porque sé que no tiene rasgos de un trastorno bipolar. Me dicen que sí, que ha tenido manías. Ya sé que probablemente ahorita que está maníaco le tengo que dar antipsicótico, va a bajar la cosa, le pongo el modulador del ánimo seguramente en la hospitalización, que le pongo litio o ácido valproico o carbamazepina o la motrigina, bueno, pero en general primero litio, ¿no? Litio más su antipsicótico, lo sacamos de la crisis maníaca y viene el mantenimiento y la explicación al paciente y a la familia de cómo salir de la manía. Bueno, recomendaciones, por ejemplo, ya vieron, espero que me crean, si ustedes tienen los criterios diagnósticos del DSM-5 o el 4 o el 3, son parecidos, de lo que es una manía, cuando ya lo hemos tratado, lo importante, cuando usted lo vea en consulta externa o uno mismo que lo puede seguir, ¿cómo hacer para evitar manías? Entonces, al haber escuchado al paciente, uno sabe que de las primeras cosas que se altera en una persona que tiene una manía es el sueño. Entonces uno le dice, mire, por favor, sea muy cuidadoso de su patrón de sueño. Como tienden a ser activos y a meterse en tantos proyectos, tienden a olvidársele recuperar sueño. Entonces, y como habitualmente en la adolescencia y en la juventud temprana, una de las cosas es el goce. Entonces, doctor, ¿puedo tomar cerveza? Lo ideal es que tú le preguntes, ¿qué le sucede a usted cuando toma cerveza? Entonces, eso debe ser una reunión familiar. Porque el paciente dice, nada, no, yo bien. Pero es cuando entonces dice la esposa o el hijo, que es el que sufre también las consecuencias, o el padre dice, no, doctor, es que cuando él toma trago empieza a hablar mucho. Y ahí empieza a alterarse el sueño. Entonces, ¿usted qué recomienda ahí? ¿Puedo tomar trago, doctor? No. No. Está la evidencia. El trago hace que quien tiene un trastorno bipolar, ¿qué hay que hacer? Fuera trago. ¿Usted quiere mejorarse?
lo siento mucho, va a cuidar su sueño. Ya tenemos la evidencia que con el trago se descoca. Lo mismo si consume cocaína, pues peor. Pero mire lo bonito que uno aprende. Además, es donde, ¿qué pasa cuando alguien tiene una manía? Está viendo en familia, entonces hay una discusión familiar. Es chistoso, porque lo he visto varias veces. Entonces hay una discusión familiar y el maníaco se mete a defender a alguien. Entonces, ahí la pelea, los que no tienen trastorno bipolar vuelven a regular. Tienen la ira, la rabia, se dicen barbaridades y lo que les pasa. Pero ¿qué le pasa al maníaco? Se enciende. Sube a la ira, a la rabia y entra en un episodio maníaco. Entonces, yo me acuerdo que las cosas que aprendí a decirle a los pacientes en cuanto a la comunicación familiar es, bueno, ya que usted tiene una manía, recuerde, deje de ser el salvador en su familia. Si usted cree que tiene alguna recomendación que hacerle a su papá, a su mamá, a la nuera, al que sea, coméntele y retírese. Porque la experiencia que tenemos, lo que le ha estado pasando es que cuando usted siente que hay una injusticia, se entromete, participa y usted se apasiona con eso y usted se dispara en manía y los otros sí se mejoran. O sea, les da la rabia y todo, pero como tienen buen control de sus emociones y no tienen trastorno bipolar, ellos se mejoran y usted queda disparado y en manía. Entonces, esa es la otra recomendación. En los conflictos afectivos, cuídese mucho a usted. ¿Sí? Y para dormir, ¿puede ir a fiestas? Ah, bueno. Claro, si le gustan las fiestas, puede ir a fiestas y ya sabe, no consume alcohol, entonces tome agüita o algún equivalente y al día siguiente, si llegó trasnochado, esa noche debe dormir, cuide su ritmo circadiano del sueño. Ese es el tipo de recomendaciones para una persona con un trastorno bipolar. Ser firme y claro en la entrevista, poder establecer qué es lo que lo descompensa a él. A veces son los aniversarios de duelo, de cuando se le murió el perrito, de todas esas cosas. Bien, entonces, esa es mi visión que tengo de la manía en urgencias, ¿no? Como les digo, hace parte también puede llegar inducido por un consumo de sustancias psicoactivas. Las anfetaminas puede que, bueno, me acordé de contar, aunque pues no es la manía, pero es la actitud maníaca de los adolescentes. Me acuerdo de una muchacha joven, de una familia rica, de emprendedores, creo que en autos, y entonces pues tenían toda esa vida disipada y le dio por meter cocaína, y esta muchacha ha tenido en el acelere la fortuna de tener un ataque de pánico. Y dar con un médico como yo, pues que hizo una muy buena historia, entonces apareció finalmente el consumo de cocaína, estaba eufórica, alegre, y de pronto, el miedo. Entonces le pude, a través de esa historia clínica y hablando con ella, le dije, uy, para usted es una fortuna, ya sabe, usted mete cocaína y mire cómo se acelera. Puede entrar en riesgo de otra serie de cosas, y por fortuna su cuerpo le habló y le dijo que no consuma esa vaina, que es el desbalance simpático-parasimpático. Entonces me acordaba de eso, porque la cocaína, técnicamente, desde el punto de vista de neurotransmisores, ¿por qué creen que se convirtió en un lío para la humanidad? Porque aparentemente sería un excelente antidepresivo. Es para levantar el ánimo. Lo que pasa es que acaba todos los receptores de dopamina, supermotiva, genera chispa en la vida, pero los agota. Entonces luego viene el deterioro, ¿sí? Más la adicción. Pero por eso ha habido el apego a la cocaína, porque da energía. ¿Sí? Igual que en depresiones mayores, ustedes van a ver cómo se ha llegado incluso a dar hormona tiroidea. Es muy interesante cómo estamos redescubriendo la medicina, entendiendo lo que pasa en el estrés y las reacciones de estrés, lo que pasa en las hormonas. Bien, entonces, en esencia, no sé qué otra idea haya. Ahí les dejé, léanse el capitulito de los paisas, muy chévere. Entonces, hablando de manía, como los maníacos hacen ciclos, entonces ya vi que el tratamiento inicial es mi olfato, está agresivo, le creo a quienes lo traen, midazolam, haloperidol, y lo voy colocando el haloperidol cada 2, cada 4 horas con midazolam e inmovilizado, mientras la remisión, porque si estoy en el rural, y voy contándole al psiquiatra, mire, tengo un paciente que hace tantos días presentó estas ideas, comportamiento extraño, lo encontraron en el hotel, bla, 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 por lo tanto creo que tiene una manía, doctor, es el primer episodio. O si ya tiene más, pues, no, doctor, ya lo han hospitalizado, pero el anterior fue hace como 10 años. Entonces, imagínense la machera, ustedes hacen un buen diagnóstico, el médico lo felicitará, si no lo felicita, la familia se va a sentir muy bien. Y, ¿cómo es? Que dicen en turismo, turista satisfecho trae más turistas.
Ese es el placer de hacer medicina. Yo no tendría mayor cosa para plantearles ya de manía, porque en ese sentido la manía es sencilla. Ah, bueno, no, mentiras. Sí, sí. Es muy importante, cuando uno entiende al ser, empezar a ver lo que Akiscal, que es un investigador, un psiquiatra investigador, habló del espectro bipolar. Porque en mis años de experiencia en la psiquiatría, uno se interesa y come ciencia y tal, pero no todo sucede como está descrito en las revistas y en los libros. Entonces me quería acordar, para hablar del espectro bipolar, es cómo yo puedo, en la psiquiatría antigua, antes de saber todo lo que sabemos hoy, en la Universidad Javeriana nos enseñaron la psiquiatría que venía de los franceses. No recuerdo el nombre del autor, pero era donde se decía que habitualmente quien iba a tener un trastorno bipolar, muy probablemente era un paciente pícnico. Me acuerdo que asociaban al gordito, redondito, eran los que más tendían a ser maníacos. Pues sí, algunas veces es frecuente, pero después ya vimos que no. Y lo otro, la forma de ser, o sea, el trastorno de personalidad o los rasgos de personalidad de alguien que probablemente va a ser bipolar, ¿sería de qué grupo? De trastorno de personalidad, ¿del grupo A, del grupo B o del grupo C? Esto es para que chatear. ¿Qué tal? Pongámoslo todos, a ver, escriban. A, B o C. Cada uno escriba. Y yo veo en el chat, a ver, aquí. Mostrar participantes, mostrar conversación. Ahí puse, a ver, escriban A, B o C. De una vez, cada uno. Que solo los Escriban A, B o C en el chat. Ya, todo se puede escribir. Ya, y fue pucha, ¿y vos por qué no lo veo? ¿Cómo hago para leerlo? De ustedes que sí saben. No se puede. ¿No se puede? No se puede Bueno, escribir. ustedes empiecen a decir, sin calificar. B. Solo van a decir letra, uno a uno, letra A, B o C. B. Sigan. C. Sigan. Sigan. A ver, hacer un chiste político. Estudien magos. Los que dijeron A, dijeron que era personalidad esquizoide, esquizotípica o paranoide. Eso es lo más típico de la psicosis del pensamiento, que es la esquizofrenia. ¿Sí? Los C son los ansiosos evitativos, entonces serían los neuróticos. La personalidad C son el dependiente, el que no ha resuelto el nido, entonces es un apegado a la familia, dependiente. O el evitativo, que es el miedoso, porque por cosas de la crianza también aprendió a tener miedo. O es el obsesivo compulsivo, que es el anancástico, que todo es meticuloso, limpio, exigente. Alguien entra a la casa y entonces la señora va detrás limpiando con un trapito el mugre que le dejaron en el escalón, o si tocó la mesa, entonces le está limpiando. Esos serían los C. Lo típico del espectro bipolar en el trastorno afectivo bipolar es una personalidad del grupo B. ¿Sí? Por eso tendríamos, lo grave en el espectro bipolar sería la personalidad que tiene personalidad límite. ¿Se acuerda? Que idealizan o denigran. Entonces son, pues, para decirlo coloquialmente, una mamera de personas. Porque, ay, doctor, después de usted nadie me salvó, no sé qué, y empieza a llamarlo todos los días porque usted es el duro de las consultas médicas. Y el día que usted le falló, es una porquería. Y se van para el comité de ética médica y o van a donde otro médico que sea bien cafre, y entonces se unen las energías negativas y dicen, doctor, es una porquería, y el otro médico ignorante, ¿verdad? Y entonces se ensarzan y forman un lío. Esa es una personalidad límite. Primero idealiza, luego denigra. Y obviamente, como no es estable consigo mismo, viven haciendo intentos de suicidio, son sugestionables, pero por esa inestabilidad tienden fácilmente a acusar a los demás. Eso es una personalidad emocionalmente inestable que hace muchos intentos de suicidio y puede después claramente aparecer que es un trastorno bipolar. Y si tiene personalidad emocionalmente inestable como algo predominante, pues va a ser un trastorno bipolar de difícil tratamiento. ¿Sí? Pero antes está el histriónico. ¿Sí? Entonces, el espectro bipolar es que el grupo de personalidad B son teatrales, son divertidos, les gusta ser el centro de
de atención, es el hombre o la mujer histriónica, el hombre histriónico es el don Juan, miren la belleza, le encanta que lo miren, se peina, se afeita, va al gimnasio para estar musculoso y atraer a todas las hembras que vayan detrás de él, pero solo se interesa por él, ¿sí? O al revés, la mujer es lo mismo, que su cirugía, su caderita, su buzo, su escote bien llamativo, Entonces les gusta ser el centro de atención, pero realmente por dentro tienen una inmadurez en su crecimiento personal que fácilmente se sienten no queridos porque necesitan mucho reconocimiento. Entonces el histriónico termina haciendo un poco de cosas que puede hacer también episodios disociativos o conversivos. Ese es el histriónico. El narcisista es el que está centrado en su importancia, como los que mencionábamos antes, pero parece ser muy inteligente porque convence a la gente que sabe, pero es un utilitario. Yo sé que, por ejemplo, Juanita sirve para hacer diapositivas, entonces la trato muy amorosamente y todo, pero para que me haga las diapositivas. Y sé que Elianita entonces es muy buena para los contactos en la universidad y conseguir descuentos en la cooperativa. Entonces la conquisto y la seduzco, pero para utilizarla. Y el día que no me paran bolas, los trato mal. Eso es un narcisista. Entonces, ojo cuando consiguen una mujer o un hombre predominantemente narcisista. El antisocial es ese mismo, pero que es cruel y no le importa matar. Como Pablo Escobar. Era inteligente, muy creativo, bueno en los negocios, pero el día que tuvo un enemigo en un avión, entonces lo mandó a matar y estallar una bomba. Le dijeron, pero ahí van más personas. Dijeron, lo sentimos por ellos. Ese fue el caso del carro de Avianca, una personalidad antisocial. Entonces, para el trastorno bipolar, cuando tú exploras rasgos de personalidad, se encontraría alguien del grupo B. ¿Listo? Muchachos, yo creo que eso es lo esencial de manía. ¿Qué más quieren saber sobre manía en lo que ustedes han leído? Doc, una pregunta. Sí. ¿Cómo podríamos clasificar, digamos, a una paciente que tenga como, o sea, no sé, que siente como placer estar triste? Y siempre ha sentido ese placer estar triste, pero intentó suicidarse. Claro, eso debe tener un enredo en la crianza. Porque qué rico sería saber de esta persona qué le pasó. Pero me hace acordar de, bueno, no sé cómo decirle, el cutting que tanto se menciona es porque en esa lucha entre adultos que no entendemos las necesidades de los jóvenes y adultos que no maduramos y entonces decimos todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Entonces cuando uno va a mirar, lo amarraban a un palo, le ponían granos y lo hacían arrodillar y lo sometían. Bueno, empieza uno a ver una serie de abusos que, como ciertas personas que se apegan a la ley, dicen, no, es que hay que tener la ley y es que la letra con sangre entra y entonces proceso de paz aquí ni por el chiras porque esas personas nunca van a cambiar, yo soy perfecto y los otros son malos, ¿sí? Entonces, imaginen una china criada en esto. La historia clínica que le he contado a los que han pasado por mi grupo de cuando una paciente, una mamá de un muchacho que está con una psicosis muy dura, que estamos viendo para dónde evoluciona, ella cuenta que a los 7 años la mamá, que era muy cristiana, la encontró con su primito de 8 años, dijo, sí, abejorreándose ustedes, usted ya se cree muy grande, pues hasta aquí le llegó la mamá. Olvídese, si usted cree que puede hacer todos esos actos aberrantes que van en contra de la moral de Dios, olvídese de la mamá, pues crezca. Entonces la china a los 7 años tuvo que crecer y lo bueno fue que se volvió independiente. Pero a los 24 años era una mujer apegada a la fe y tal y pascual que cuando tuvo un trabajo que había buscado ser independiente, le dijeron que estaba en embarazo. Entonces ríase cómo sufría por toda esa formación en que el placer de una madre de estar en embarazo se convirtió, y a pesar de que era tan católica y tan cristiana, no quería tener el bebé. ¿Sí? Bueno, pero ya me entienden, imagínense cómo sería para ella gozar de una sexualidad natural si el aprendizaje había sido absolutamente absurdo por esa experiencia con la mamá. ¿Y qué pasó con la mamá de esta mujer que era la mamá del chino con la psicosis? La abuela materna, ¿qué le pasó? Que cuando tenía 13 años también la torturaban, la maltrataban, esa cosa de la que no hablamos, ¿no? La amarraban a árboles, ella lo cuenta. Entonces a los 13 años se rebeló y decidió unirse a pandillas. Era la alternativa que tenía en ese pueblo. Unirse a pandillas y se prostituyó, según decían los demás. O sea, era libre en ejercer su cuerpo.
y entonces decidió que ella lo compartía con el que quisiera, lo podíamos llamar prostitución. Y si era la adolescencia, ¿era prostitución o estaba explorando, estaba procurando tener un grado de libertad, pero que en el ambiente social lo llevaron a unirse a pandillas, oposicionismo desafiante, pero una sociedad que también es intolerante y es maltratante? ¿Ya me entienden? Esa mujer luego, ¿cómo hacía para gozar? En la que tú preguntas, yo a ese tipo de personas hago entrevista donde aparece siempre, porque yo creo mucho en que uno es una caja de memoria, de aprendizajes. Nadie, ningún paciente hace las cosas por maldad. Realmente es porque aprendió que así es como se resuelven las cosas. Entonces yo entro a explorar el ambiente familiar y siempre aparece el escenario, la situación donde por células en espejo yo aprendí a resolver eso así y a repetir y a repetir y a repetir esa historia. Entonces, porque pues obvio a nosotros que nos fascina ponerle nombres, entonces estaría en una actitud sadomasoquista y bla, 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 bla. Pero a mí me interesa es que la integridad del ser ayudemos a encontrar soluciones. Entonces, a veces pecamos con poner tanto diagnóstico. Ponemos, eso sí, ¡ja! Yo creo que tiene rasgos de personalidad sadomasoquista y entonces es una perversión sexual porque tal cosa, ¿no? Pero, a ver, solución. Solo juicios de moral. ¿Sí me entienden? Entonces, para la pregunta tuya, la última, claro, yo me le mediría a explorar para ver cómo a través de la experiencia le ayudamos a que tenga una solución. Otra pregunta. Bueno, yo siempre hago esta pregunta. Cuéntenme una experiencia que hayan tenido de manía, alguien que recuerde ahora, que diga, uy, yo no entendía, o alguien que le hayan pegado su pegada, su maltratada en urgencias por no darse cuenta a tiempo de que la otra persona tenía una manía. O experiencia en la calle. Pues personalmente, doctor, no he tenido. ¿No? Alguien que haya tenido una experiencia de ver un maníaco en la calle. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cristian? No. Es que como no aparece el nombre. Ah, Milciades Andrés Estrada Vargas, ¿sí? Fue el que medio habló. No, Bueno. Pues no he hablado. Pero es que con este aparece. Miren, ¿cuál es la historia que quería contar? Un poco, lo que pasa es que, bueno, la manía se define como un humor muy elevado, ¿no? Entonces me hizo acordar cuando no hacía caso y no hacía bien el aseo y llegaba mi mamá. Pero... Esa parte es muy bonita porque, por fortuna, los conocimientos científicos, la neurociencia están mejorando mucho. A varios grupos les envié el primer capítulo de la biografía a nuestro neurólogo Ginás, que está en la NASA, ¿no? La pregunta difícil. Él, que es un experto en manejar los potenciales de calcio y esas cosas, y no sé cuál fue el descubrimiento que él hizo a nivel molecular, pero él de todas maneras tiene una teoría sobre cómo es realmente la conciencia humana, y él dice, la pregunta difícil para él es, ¿cómo es que del tejido nervioso emerge la conciencia humana? Y en la entrevista termina diciendo, mire, yo le diría a alguien, ¿usted sabe cómo surge? Yo le diría, enséñeme, yo ya tengo 80 años y muy probablemente la muerte está cercana, pero si usted me dice que tiene la solución y después me mata, yo le digo, pues hágale, dígamela para tener el placer de saber cómo emerge de la conciencia del tejido nervioso. La historia que quería contar, bueno, los bipolares, yo me acuerdo para el trato con las secretarias, en una época que empezamos la clínica, como el bipolar, se me olvidaba decir, tienden a abusar mucho del alcohol. ¿Por qué un bipolar tiende a abusar del alcohol? Esta es una tendencia. El bipolar, cuando se siente triste, es que se siente extraño. Si pudiéramos aprender que no necesariamente la tristeza es algo malo,
sino que en el momento en que tú sientes que entras a la oscuridad. Y si supieras que esa oscuridad es el momento para explorarte a ti mismo por dentro, que es lo que otros llaman el inconsciente, si pudieras tener la guía para explorarte a ti mismo y decir, ya que conocí mi oscuridad, alumbré mi oscuridad, puedo volverme creativo. Así es como muchos escritores en episodio depresivo se vuelven muy productivos. El lío es cuando, por alguna razón, pierdo la fe en mí, entonces o me puedo suicidar o hacer una depresión muy grave. Entonces, en depresión, yo siento que estoy mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando está el depresivo? Por eso se tiende a levantar el ánimo, por eso se meten cocaína, ¿sí? Y caen en adicción. O por eso toma, y lo que dicen las tiendas, si bebes para olvidar, no te olvides de pagar. Entonces, la tendencia del abuso de alcohol está muy ligado a no saber manejar mis emociones. Entonces, un bipolar cae fácilmente, una complicación de los bipolares son las adicciones. Por eso puede llegarte el bipolar en consumo de cocaína, ¿sí? O el bipolar alcohólico. Entonces iba a contar una anécdota del bipolar alcohólico. Había unos que sí había tenido uno que había tenido una historia familiar de maltrato y todo. Yo me acuerdo que era de hijo de puta para arriba con la secretaria y esta perra y esta no sé qué más. Entonces la anécdota que les quiero contar es para uno era muy difícil porque repetían y recaían, lo hospitalizaba a uno, se mejoraba, suspendía el tratamiento y su resentimiento volvía y tomaba y volvía y maltrataba a la secretaria y uno hágale con la EPS y resuelva, ¿no? Y un auditor médico, estos que no ha leído por ahí, que no, y ese médico que hace hospitalizando a este, no, señor, solamente 5 días, suéltelo ya. Entonces me acuerdo que en la época de la guerra, juepucha, este paciente se fue para Granada y se ha ido allá e insultó a la guerrilla. ¿Eso qué no les dijo, no? Entonces yo decía, mire las paradojas de la guerra, ¿no? Pues cogieron y le dieron una palacera, ¿sí? Y llamaron al médico, le dijeron, llame una ambulancia porque ese tipo está loco. ¿Sí me entiende? Pues le cascaron, sí, pero uno diría, pues, en la violencia de la guerra era para que lo hubieran matado. No, porque hubo otro que tenía una empresa de hielo, era muy querido y él había tenido una experiencia traumática en la vida y era que en un carro se les incendió y él se quemó la mano y parte del rostro tratando de salvar a otros. En todo caso terminó haciendo episodios maníacos. Pues pucha. De él, ay, se me escapó la anécdota curiosa con la manía de él, pero tenía que ver con cómo manejaba la culpa. Entonces él era un empresario exitoso, tenía una fábrica de hielos, era muy buena, la esposa lo apoyaba. Eso, pero el lío era cuando entraba en una hipomanía, se volvía muy productivo y ponía la fábrica a marchar, pero si tenía alguna discusión con la esposa, fácilmente entraba en depresión y entonces toda la fábrica entraba en crisis. Yo me acuerdo que eso fue muy, muy complicado manejar los episodios depresivos de él, ¿no? La inestabilidad y la armonía familiar. Bueno, en ese sentido también recordar como la manía es la negación de la depresión, ¿sí? Y ustedes lo van a oír en el discurso, pero obvio, si está maníaco, tengo que darle su estabilizador del ánimo y el antipsicótico atípico, el que sea. Depende. Entonces, lo tengo hospitalizado, pues empieza loperidol, midazolam, luego entonces le empiezo a dar el litio, cuando ya lo empieza a recibir, y le paso a risperidona y clonazepam, por ejemplo, ¿no? O risperidona y alprazolam, bueno, la benzodiazepina que escoja. Yo soy muy dado a carbonato de litio y olanzapina. Obvio que la olanzapina tiene el riesgo de el síndrome metabólico, igual que la clozapina, pero son una maravilla. Y esa es la contradicción. ¿Cuántos pacientes yo no vi mejorar con bipolares que hacían excelentes evoluciones de su manía con el litio, pero empezaban a engordarse? ¿Sí? Era un camello, eso era la gran contradicción que uno tenía y no había cómo ayudarlo a disminuir de peso. Última anécdota. Yo les decía que si me llega un paciente depresivo, como fue la historia que les conté de la señora que era tan psicótica que después vimos que realmente era una depresión con síntomas psicóticos de un episodio bipolar, porque inmediatamente hizo la manía en ese caso. Por eso cuando alguien está con depresión, yo pregunto, ¿ha tenido cosas parecidas a manía? No, bueno, entonces es depresión.
que es la enfermedad más frecuente. ¿Y a qué asociamos la depresión? A desvalorización. Esperamos que ustedes sean los médicos que ya tienen ese enfoque de ver cómo se revaloriza la persona y cómo se revaloriza a las familias humanas en su convivencia. Bien, lo último que quería decir es recordar lo del trastorno afectivo bipolar tipo 2. Ahí hay una historia en el escáner que les envié, la primera página, es una historia con un maníaco bipolar 1 y otra manía bipolar 2. La manía bipolar 2 es lo típico del paciente que vive haciendo depresiones, ta. Creo que la historia lo mencionan al revés. Es un paciente que llega deprimido y lo hospitalizan por depresión, pero al preguntar si había tenido otros eventos, dicen sí, a veces tiene momentos de mucha alegría, es muy activo y todo. O sea, hacía hipomanías. Eso es un trastorno afectivo bipolar tipo 2, donde preferiblemente uno instaura la motrigina. Habitualmente son mujeres. Bien, esas son las pequeñas variantes y a eso nos lleva la manía. Entonces, como les digo, la manía, tratarla es fácil y necesita saber manejar el protocolo de paciente violento. ¿Sí? Buenas. Hola. Ay, sigo en clase. Ay, Dios, Virgen Santísima. Eso me pasa, creí que era de la Seguridad Social. Bueno, esto es lo que yo tengo para aportarles de manía. Léanse el capítulo de urgencias. Obviamente hay un pedacito donde hablan del paciente violento y el maníaco difícil está en este estado. Recuerden que el paciente bipolar, como tiende a complicarse con adicciones, con mucha frecuencia es el paciente entre comillas harto, porque va a llegar muchas veces es por consumo de alcohol. Y la otra síntesis es la recomendación a su paciente cuando esté en consulta externa. Doctor, ¿cómo hago para que no me dé la manía? Recuerden, primero, cuide su sueño. Segundo, cuide sus emociones. Si hay discusiones serias en la familia, usted opine, pero retírese, porque como su merced entra en energía y se dispara y los otros quedan bien, entonces maneje sus emociones. Maneje el patrón de sueño. Puede ir a fiesta, no consuma alcohol, porque eso es lo que lo dispara. Es increíble cuántos maníacos que uno le advierte y le advierte hasta que al fin aprenden, ¿no? Pero se ganan 2, 3, 4, 5 episodios maníacos porque les dio por tomar y además el amigo o la amiga ignorante, no sea pendejo, ¿qué? Ese médico debe ser un amargado, le dice que no tome y seguramente que se anda tomando. Son estilos de vida. El bipolar no, que no consuma. Bien. Yo creo que con esto, hoy en la clase era de una sola hora. Bueno, espero que les haya sido provechoso esto. La manía es fácil de tratar. Lo importante es que identifiquen si hay manía y depresión. Y para los pacientes depresivos, saber diferenciar la depresión monopolar de la bipolar, porque la monopolar es mucho más frecuente. Lo que se me ha olvidado decir es que si me llega técnicamente el antidepresivo para una depresión bipolar sería el Odranal, el bupropión, porque actúa por la vía de la dopamina, ¿sí? Los demás teóricamente tienen riesgo. Los tricíclicos ni se diga, uno no los debe dar por eso, porque puede causar una manía. Y aquí Scal alcanzó a hablar del trastorno afectivo bipolar tipo 3, que es cuando tú induces un episodio maníaco y crisis que son de una vibración, de una repetición mucho más alta, ¿no? Entonces, el antidepresivo ideal para el episodio depresivo de un trastorno bipolar sería el bupropión. En su defecto, pues, cuando uno ve que está deprimido, pues debemos reforzar el modulador del estado de ánimo, psicoterapia, y si la depresión no es tan grave, a veces uno coloca, yo no sé cómo estarán los protocolos ahora, pero yo colocaba antidepresivo, pero es que casi que uno lo veía que rápidamente empezaban a retornar a su estabilidad. Entonces, depresión bipolar, modulador del ánimo, psicoterapia, y si es el caso, pues fluoxetina o escitalopram, un inhibidor de recaptación de serotonina, alerta a la evolución clínica de su estado mental. Bien, muchachos, me alegra haberlos oído. Espero que disfruten esto, que disfruten su medicina, que mejoremos todo, ¿sí? Entonces detengo la grabación y chao, ¿sí?